Por último, otro amigo, el doctor Gustavo Lopardo, que es profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires y de la carrera de especialista de enfermedades infecciosas del Instituto Universitario CEMIC. Es consultor de enfermedades infecciosas del Hospital Bernardo Hussein de Vicente López, coordinador docente de la Fundación del Centro para Estudios Infectológicos FUNCEI, vicepresidente de la Asociación Panamericana de Infectología y miembro del Consejo Consultivo de HIV-Sida del Ministerio de Salud de la Nación. Buenos días. Realmente es un gusto para mí estar hoy con ustedes compartiendo esta sesión. Quiero agradecer al comité científico de este clásico, que es el Simposio de Fundación Huésped, por haberme invitado. Es un honor y un placer compartir esta sesión con Jorge y con José María. Y agradecer a Fundación Huésped, al doctor Pedro Camp, porque hoy podamos vernos la cara de nuevo. Una de las cosas que la pandemia nos enseñó es que nos gusta más vernos la cara que solo vernos por una pantalla. Eso es sin duda uno de los aprendizajes. Pero otra de las cosas que la pandemia nos dejó es el síndrome post-COVID. Un tema del cual estamos comenzando a aprender y que vamos a tratar de transitar juntos en los próximos 20 minutos. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Y estas imágenes podrían representar la cara de cualquiera de nosotros cuando los hospitales estaban abarrotados de pacientes internados y las salas de terapia intensiva realmente muy complicadas. Y sin duda hoy existe bastante más evidencia en el conocimiento de la enfermedad. El doctor Jorge Hefner nos lo transmitió. Recién José María Miró hemos aprendido sobre tratamiento y estamos aprendiendo sobre este nuevo síndrome. Por eso quise organizar una agenda para con ustedes revisar cuál es la definición que hoy entendemos de síndrome post-COVID, algunos aspectos de la epidemiología, la fisiopatología, cómo se expresa clínicamente, lo poquito voy a poder compartir con ustedes de tratamiento y algunos aspectos más en cuanto a cuánto sirve la vacuna, no solo para prevenir muerte, hospitalización y enfermedad, sino para prevenir esta entidad. Fíjense que fue en octubre de 2021 cuando por primera vez la OMS definió síndrome post-COVID. Llevamos casi 2 años conviviendo con esta enfermedad y esto ocurrió hace menos de un año. Y acá, algunos de los puntos sacados textualmente de esa definición, nos habla que OMS considera que tiene que ser 3 meses después del episodio agudo y durando los síntomas por lo menos 2 meses. Por supuesto que no haya otra causa que lo justifique. En el cuadrado que está abajo y a la izquierda señala algunos de los síntomas más frecuentes como fatiga, trastornos respiratorios, dificultad para respirar, dolor en el pecho y muy particularmente lo que hoy conocemos como niebla cerebral o trastornos cognitivos que pueden persistir desde la enfermedad o reaparecer. Y la característica de ser fluctuantes, definición de la OMS. El CDC también es una definición mucho más amplia, fíjense, a las 4 semanas. Claramente la definición de OMS restringe mucho más. Tiene que ser 3 meses después y perdurar por 2 meses. Acá, quien tenga algún síntoma persistente 1 mes después del episodio agudo para el CDC sería considerado un episodio de síndrome post-COVID. Y fíjense lo que señalan textualmente, que esto puede incluir a pacientes que tuvieron enfermedad leve o asintomática, que no era lo que imaginábamos en 2020 o en 2021. Solo lo atribuíamos a aquellos que habían estado gravemente hospitalizados en cuidados intensivos. Una definición europea, la del NICE inglés, bastante similar a la de OMS. Síntomas persistentes 12 semanas después. Y creo que este gráfico es bastante claro y nos muestra cómo sería la idea. Fíjense el episodio agudo, lo vemos en verde, como 4 semanas después, la definición del CDC, síntomas que persisten podría ser por replicación viral residual, por algún daño orgánico, pulmón o riñón que aún persista, o sin duda también por la inflamación ocurrida en el episodio agudo. A medida que transcurre el tiempo, y ya hablamos de 12 semanas, la definición del NICE o de la OMS, no está muy claro cuál es la fisiopatología, pero con frecuencia vemos la persistencia de estos síntomas. La gran mayoría de las personas no lo van a padecer, lo decía en la introducción el doctor Jorge Corral, que se estima que 1 probablemente de cada 5 pacientes lo van a padecer, pero vamos a ver que este número no es tan claro, porque según la definición que utilice
va a ser la frecuencia de aparición. Y este slide, con esta revisión sistemática, lo muestra claramente. La frecuencia puede ir de 4.7 a 80. Claro, por supuesto, yo digo, si son síntomas que tienen que durar 2 meses y persistir 3 meses, pues el número es muy pequeño. La definición del CDC diría que alguien tiene fatiga al mes, entra en definición. Lo que sí está claro, que es más frecuente en los que estuvieron hospitalizados y más aún en los que estuvieron gravemente hospitalizados. No es fácil establecer cuál es la fisiopatología de este síndrome, pero podría ser desde la persistencia de replicación viral, eso sobre todo en las semanas iniciales, los daños orgánicos que se sufrieron en el momento agudo, los pequeños coágulos que pueden persistir y probablemente o muy probablemente la actividad inmunológica a veces con reacciones autoinmunes tenga que ver en la fisiopatología de este síndrome. Existe posibilidad de que exista un daño directo causado por el virus o reactivando. Sabemos que la familia de los virus herpes, entre los que se incluyen el Epstein-Barr, tienen alguna tendencia a reactivarse frente a otras infecciones. Y es una de las teorías que en la actualidad se está evaluando. La inflamación crónica ocurrida a partir del evento agudo, la persistencia de esa, niveles elevados de marcadores inflamatorios o incluso la disfunción mitocondrial o del endotelio podrían estar también entre las causas. Pero por supuesto, en los pacientes que estuvieron en terapia, sabemos que un paciente hospitalizado en terapia muchos días por cualquier causa, por COVID u otra, puede tener lo que se llama el estrés postraumático y esto muchas veces se superpone y dificulta saber cuál es el diagnóstico. Pero ya hay evidencias que también COVID puede gatillar autoinmunidad. Ya se ha visto debut de diabetes y debut de tiroiditis en el contexto de COVID. Así que estamos aprendiendo aspectos de la fisiopatología. Las biopsias, o en particular, lamentablemente, las necropsias, también han ayudado a conocer mejor la fisiopatología. Vemos con frecuencia tomografías de pacientes meses después con los daños similares a los del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Una gran actividad proliferativa de fibrosis, pero incluso recordemos daño endotelial y los microtrombos. En el corazón, generalmente hallazgos compatibles con miocarditis, sin daño arterial coronario y habiéndose detectado la presencia del virus en el músculo miocárdico. Pero una de las cosas que más nos preocupa hoy con esta palabra que se ha puesto medio de moda, que es la niebla cerebral, fog, la escuchamos o la leemos en inglés, sabemos que el sistema nervioso tiene un particular rol en este síndrome post-COVID y probablemente puede ser desde la hipoxia ocurrida en el momento agudo, todos los marcadores inmunológicos que recién mencionamos. Desde principios de la pandemia conocimos que el nervio olfatorio estaba con frecuencia afectado y esta podía ser una vía de llegada al sistema nervioso central, más nuevamente daño endotelial y los microtrombos. Vamos aprendiendo a medida que conocemos la enfermedad cuáles podrían ser las hipótesis que sostengan el síndrome post-COVID y que tal vez sea heterogéneo. No en todas las personas que lo padezcan sean iguales. Sin duda es deseable o sería deseable saber cuáles son los factores predictores, quiénes van a tener con más frecuencia síndrome post-COVID. Y esta es una serie de 10 estudios del Reino Unido en que encontraron algunos factores asociados. Claramente, las mujeres, eso coincide en casi todas las series, lo padecen con más frecuencia, como en otros síndromes porvirales. Recuerden cuando se puso muy de moda la fatiga crónica en los 90, era mucho más frecuente entre mujeres que entre hombres. Claramente también coinciden los estudios comorbilidades y mala salud previa, en general mayor edad, y las últimas variables menos asociadas, la raza blanca, el sobrepeso o incluso el asma. En este próximo slide son otros estudios que muestran coincidente la edad, el sexo femenino, pero lo que marco a la derecha, a la izquierda de ustedes, en azul, es que en general la presencia de mayor número de síntomas durante la enfermedad también predice el riesgo. Es decir, que aquel que está fatigado, con fiebre, con cefalea, que perdió el olfato, etc., probablemente podría ser un factor predictor de que vaya hacia el síndrome post-COVID.
En el recuadro del otro extremo, a su derecha, lo que ven es que hay inflamación contradictoria en los trabajos. En algunos dicen que aquellos que mostraron poca respuesta inmunológica tendrían más riesgo. Otros, basándose en la hipótesis de que tiene un mecanismo inflamatorio, el exceso de respuesta inmunológica podría asociarse. Y si van a hacer alguna pregunta de esto, qué suerte que está Jorge Hefner para poder contestarla y no la voy a tener que contestar yo, porque voy a tener que decirles no sé. Y en el cuadro del medio lo que nos habla es de la poca información que hay en chicos. Enfermedad menos frecuente en chicos, pero el post-COVID también es menos frecuente en chicos. Pero además, estos síntomas, que ahora los vamos a repasar juntos, son bastante más difíciles de expresar por los chicos. No es del todo fácil evaluar la niebla cerebral o la fatiga entre los chicos, pero se han visto y se están viendo con frecuencias dificultades en la atención, en la concentración, en el aprendizaje en los colegios de los chicos que sufrieron COVID. De alguna manera este gráfico nos ayuda a resumir, y ustedes lo ven, mayor edad, las mujeres, tener comorbilidades previas, y estos laboratorios alterados nos hablan probablemente de más severidad o haber estado un tiempo prolongado en terapia intensiva, ya superponiéndose el post-COVID con el estrés postraumático, probablemente se asocien para dificultarnos un poco más este diagnóstico. El concepto que imaginábamos entonces es que son adultos mayores que estuvieron muy graves, pero van a poder encontrar una serie importante de publicaciones de atletas de alto nivel de competición, es decir, del paradigma de una persona joven y sana que padece síndrome post-COVID y que hasta lo limita, ya no solo en su actividad deportiva, sino que en ellos además es su actividad laboral y profesional, y se han encontrado no solo en los atletas disfunciones autonómicas, algún nivel de intolerancia al ortostatismo, liberación de catecolaminas, taquicardia, y es alguna de las cosas que requieren mayor explicación y que en la actualidad preocupan. Este es lo que llamaríamos un slide lleno de información, pero es de alguna manera para ver la gran cantidad de síntomas que caracterizan a este síndrome post-COVID. La dificultad respiratoria y fatiga entre los que más frecuentemente vemos, y casi todos vemos amigos que tuvieron post-COVID, familiares, vemos pacientes, algunos consultan y otros dicen, mira, llevo 2 meses o 3 de estar distinto después del episodio. La tos persistente, el dolor en el pecho, palpitaciones, artralgias, y quizás los que se encuentran del otro lado menos frecuentes, últimamente mayor notificación de episodios de mareos posteriores al COVID. Y eso tiene que ver con el daño que veíamos hace un rato cuando hablábamos de fisiopatología de los distintos órganos y sistemas. El trastorno cognitivo, la hiposmia, en consonancia con el daño cerebral, la posibilidad de disfunción tiroidea probablemente después del episodio agudo. Es bien conocido el compromiso respiratorio y el cardiológico, y en general las mialgias, la fatiga y la debilidad muscular. Y con este slide lo que quise mostrar es este cuadro publicado hace pocas semanas que muestran en distintas, ustedes ven un síntoma a su izquierda, una cantidad de citas bibliográficas que por supuesto no puse en la columna del medio, y a la derecha la frecuencia con que se encontraba cada síntoma. Y que si ustedes prestaron atención a las definiciones de la OMS, del CDC o del NICE, y existen otras, van a entender cómo puede ser que la fatiga puede estar el 13% o en series del 72%. O que la dificultad para respirar ven en Colorado en el 6% o en el 80%. Definitivamente, hasta que no consensuemos una definición de qué es síndrome post-COVID, podemos encontrar esta gran variabilidad en la presencia de síntomas y la persistencia de los mismos, y que eso nos ayude a conocer un poco mejor esta nueva y compleja enfermedad. Para resumir, fatiga, dificultad para respirar, mialgias y debilidad y dificultad para concentrarse y para atención, los síntomas que más frecuentemente se observan en personas con el síndrome post-COVID. Sin duda los trastornos cerebrales merecen una atención particular. Esto que conocemos hoy como niebla cerebral, con frecuencia persistente por varias semanas, visto más en mujeres y persistiendo en algunas series hasta 5 meses después del episodio. Y empieza a haber evidencia que para el trastorno cognitivo podría haber factores predictivos previos en cuanto a trastornos de personalidad o características más
que trastornos de la personalidad del sujeto que lo sufre y que lo predisponga a estos daños. Algunos artículos ya mencionan lo que ven en el cuadrado azul, si COVID podría gatillar alguna epidemia de desórdenes neurodegenerativos. Cuando de una enfermedad se sabe poco, necesitamos guías, sin duda, que por lo menos traten de juntar esta diversidad de información creciente. ¿Por qué? Porque ni siquiera está consensuada la definición, los criterios diagnósticos no son claros, no existe ningún test por el momento que haga diagnóstico de síndrome post-COVID. Tenemos muy escasas intervenciones terapéuticas y esto hace que por parte de los pacientes, casi de la comunidad de pacientes que sufren síndrome post-COVID, hay una fuerte sensación de insatisfacción. Estas son algunas de las guías NICE, españolas, francesas, la OMS, el CDC, y yo elegí para compartir con ustedes la guía de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que fue publicada recientemente, hace algunos meses, y que da algunas pautas de cómo evaluar a estos pacientes. Todos quisiéramos poder tomar nuestra lapicera y tener una receta de cocina. No hay tales recetas de cocina, pero definitivamente los europeos, con una amiga como Dana Schelling, escribieron este documento que nos ayuda. ¿A quiénes deberíamos evaluar pensando en que tienen síndrome post-COVID? Primero descartemos otras enfermedades. Puede haber habido una neoplasia en coincidencia con el episodio de COVID o alguna otra enfermedad que no se conocía. Y definitivamente recordar la posibilidad de que no sea un post-COVID, sino que hubo un evento agudo, una trombosis, un evento miocardio, y esto es en realidad la continuidad de ese evento. La Sociedad Europea recomienda hacer evaluación clínica, y ahora vamos a ver cuáles serían los términos de la evaluación, en aquellos que tienen una persistencia de síntomas más allá de 12 semanas. Coincide con OMS, coincide con NICE de Inglaterra. Los que están entre 4 y 12 semanas se podría analizar caso por caso. Les traigo el gráfico que compartimos hace algunos minutos, que de alguna manera muestra estas diferentes situaciones temporales. ¿Cuáles deberían ser los test que debemos hacer? Bueno, sin duda una rutina de laboratorio con hemograma, hepatograma, sin duda glucemia, porque el debut de diabetes es bastante frecuente, o evaluar con PCR cuantitativa cuál es la situación inflamatoria. Y ampliarlo cuando los síntomas persisten o cuando existe alguna presunción diagnóstica de otro diagnóstico, como por ejemplo la posibilidad que COVID haya gatillado una tiroiditis. Cuando hay presunción de algún daño miocárdico, troponina, CPKMB, ver la saturación de oxígeno, pensando en la posibilidad de que haya fenómenos trombóticos, dosaje del dímero D. Y en algunos pacientes, yo ya he tenido 2 mujeres con persistencias de artralgias muy importantes, pensar si podía estar preexistente o ahora fue gatillado por el COVID alguna enfermedad de tipo reumatológica. ¿Qué otros test? La posibilidad de evaluar el daño pulmonar a través de una tomografía computada de alta resolución o una angiotomografía cuando han pasado por lo menos 3 meses y se sospecha que puede haber quedado algún grado relevante de fibrosis pulmonar. En los pacientes que tuvieron daño cardiológico relevante, ecocardiograma, electrocardiograma, o cuando se piensa en daño cerebral, imágenes. Pero en muchos casos, quizás más para descartar otras etiologías que para el diagnóstico concreto, porque las intervenciones terapéuticas conocidas por el momento son realmente muy escasas. Los test cardiopulmonares se hacen con alguna frecuencia y nos pueden ayudar un poco a ver cuál es la fisiopatología de este síndrome, de este evento. Muchas veces la limitación de la ventilación tiene que ver más con lo funcional. Podría ser que la alteración en el consumo de oxígeno periférico, muchas veces tal vez por daño mitocondrial, podría ser una de las causas de la fatiga, mialgias, debilidad muscular. Y pueden ser definitivamente una herramienta bastante simple para ayudarnos a conocer un poco mejor la fisiopatología de esta entidad. Quisiera tener muchos slides como el doctor José María Miró para compartir con ustedes sobre cuál debería ser el tratamiento, pero por el momento no existe ninguna estrategia terapéutica
que claramente cure el síndrome post-COVID. Y existen una serie de futuros y líneas de tratamiento enfocados en la inflamación, en el daño vascular sufrido, en el daño mitocondrial o eventualmente en esta alteración en la respuesta inmune. En el día de ayer, consultando la página de Clinical Trial, hace un rato nos decían que había 8.000, nos decías vos, Gonzalo, ¿no es cierto?, 8.000 trabajos sobre COVID, pero sobre post-COVID hay 35. Con lo cual, claramente, tenemos mucho por delante para desarrollar y para investigar. Estas son líneas de tratamiento, ninguno de estos son tratamientos recomendados, que pueden incluir los cannabinoides, la nicotamida, la melatonina, esteroides en pequeñas series. No es una recomendación indicar corticoides, salvo casos puntuales de caso por caso, agentes antifibróticos y hasta algunas estimulaciones del nervio olfatorio en personas que han persistido meses y meses con hiposmia o con anosmia. El enfoque de estos pacientes sin duda es complejo y dificultoso, requiere de un equipo multidisciplinario donde muy probablemente el rol de la psicoterapia y del acompañamiento para alguien que le cuesta entender qué es lo que le sucede cuando frecuentemente estuvo hospitalizado en cuidados intensivos muchas semanas antes, es clave para ayudarlo a llevar este síndrome. La rehabilitación, incluyendo la parte respiratoria y fundamentalmente neuromuscular. Y para terminar, una de las preguntas que hoy nos hacemos y que quienes desarrollan y han desarrollado vacunas deben hacerse es ¿qué rol tienen las vacunas en prevenir el síndrome post-COVID? Y hay muy pocas publicaciones y yo voy a compartir esta publicación israelí que lo que muestra, fíjense, compararon un grupo de 951 sujetos que tuvieron infección documentada por COVID con 2.400 que no tuvieron. Esta barra, la barra azul, la más oscura, representa los que no están infectados. La que le sigue en color lila más bajita es los que tenían 2 dosis de vacuna, digamos, en este estudio era la situación ideal. La barra siguiente en un color medio verdoso, una dosis, y la última no vacunado. Fíjense que el primer síntoma es fatiga. ¿Por qué compararon con los no infectados? Porque fatiga tenemos un poquito todos. Entonces, siendo un síntoma tan prevalente, teníamos que ver si difiere entre población y no. Y fíjense, analicemos fatiga. 16% de los no infectados la tenían, poco más de 10 de los que tenían 2 dosis de vacuna, pero miren cómo suben las barras en los que están insuficientemente vacunados con una dosis o con ninguna. No solo esto aplica a fatiga, sino que el mismo razonamiento se replica en cefalea, dificultad en la concentración, tos o dificultad respiratoria. Con lo cual, prevenir el COVID, o al menos el COVID severo y la hospitalización, que es lo que más claramente demuestra la vacuna, en este ensayo israelí, Israel, así como Jorge nos mostraba cuánto contribuyó Argentina en el conocimiento de Israel, sin duda también en la pandemia contribuyó muchísimo en el conocimiento científico. Les había mostrado antes la serie inglesa, y esto ya no es de la serie inglesa, pero me atreví a agregar que entre las condiciones que podrían predisponer al riesgo de post-COVID es la ausencia de vacunación o la protección que ofrecería la vacunación. Y ya para ir terminando, ocurrida en la tercera década del siglo XXI, COVID y post-COVID tuvo mucho que ver con las redes. Las personas que tenían post-COVID y que ya no eran candidatos a recibir plasma en aquel momento, anticuerpos, eran un poco dejadas por la medicina, abandonadas, sentían que no eran escuchados. Y así fue una fuerte red de conexión en las redes. Probablemente haya sido la primera enfermedad que generó grandes grupos a través de redes sociales y hasta generando manifestaciones populares de personas que con debilidad y fatiga igual hacían esfuerzos por manifestar lo que les sucedía y pedir ayuda. Así que en estos minutos lo que vimos de esta enfermedad que estamos empezando a conocer y que hace menos de un año fue definida, la definición vemos que no es consensuada, pero probablemente quienes persistan sintomáticos más allá de 1 a 3 meses entren en este concepto. Fatiga, dificultad para respirar,
mialgias y dificultades en la concentración, los síntomas más frecuentes. Clave, descartar otras etiologías. Sabemos muy poco en chicos, escasas intervenciones terapéuticas, ninguna de ellas farmacológicas, más tienen que ver con la rehabilitación. La durabilidad de los síntomas puede ser muy variable y vemos que hay beneficios con la vacunación. Siempre es bueno pasar algún aviso. Saben que la semana que viene es SADI, pero dentro de un año, el 13, 14 y 15 de septiembre, en Buenos Aires se va a hacer SADI junto con el Congreso de la Asociación Panamericana de Infectología, y ya quise empezar a pasar algunos avisos. Un gusto haber compartido estos momentos con ustedes y tendremos un rato para preguntas. Muchas gracias.